este capítulo vamos a hablar de lo que yo llamo el Rise and Fall of Microsoft. Una de las empresas que ha sido más relevante en la historia de la humanidad. Creó Windows, creó Office, creó Internet Explorer. Clave aquí es la visión que tienen Bill y Paul de que un día me voy a volver tan relevante que entonces ahí es cuando va a explotar mi valor. Yo voy a estar en todas las computadoras del mundo. ¿Por qué Microsoft sigue siendo relevante? Hoy en día es la segunda compañía más valiosa del mundo después de Apple. Estas innovaciones no terminan en el pasado. Sigue el tema de la computación cuántica, la inteligencia artificial. Microsoft fue los que le dieron el empuje a OpenAI al final del día. Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast donde desglosamos y analizamos de una forma sencilla y divertida las empresas y a los empresarios más importantes de nuestros tiempos. Yo soy Maca Riva. Yo soy Rosa Laura López y los esperamos todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Y más que esperarlos, esperamos su campanita, campanita, campanita. Esperamos que no nos esperen, sino que YouTube les avise. Exacto, YouTube o Spotify. Oye, a ver, este episodio te puedo decir que es, creo que el más largo que hemos hecho. O sea, vamos a ver al final, pero mi apuesta es el más largo. ¿La primera parte dices? Sí. ¿O ya juntando? La primera parte. Creo que es la más larga. Wow. La verdad que ha sido el episodio que más trabajo me costó hacer el research y más tiempo le dediqué. Hay que tomar en cuenta contexto, que estoy como en un semi-maternity leave. ¿Y qué significa semi? Que realmente solo estoy haciendo el podcast. O sea, todas las campañas que tengo las aplacé para abril. Entonces, el podcast está haciendo el 100% de mi chamba. Solo estoy trabajando en la mañana, pero le he dedicado todo mi tiempo a Microsoft. O sea, no te puedo decir ya el nivel. Ya pasé un nivel donde primero me sentí como que sabía todo de Microsoft. Ajá. Y ahorita estoy en ese nivel donde siento que no sé nada. Ya sabes, o sea, ese es el nivel en donde sabes. O sea, que hay una curva que dices, no, es que me faltó meter esto, ¿sabes? Pero es que cuando pasas a ese nivel, es realmente cuando entiendes lo que no sabes. Cuando no sabes nada, no entiendes y entonces piensas que sabes. Eso es cierto. O sea, ahí estoy con Microsoft. Ahora, creo que vale la pena decir que con esta empresa vamos a cerrar nuestra serie de AI. Y vamos a cerrar nuestra serie de AI de una forma medio chistosa, porque realmente este capítulo vamos a hablar de lo que yo llamo el Rise and Fall of Microsoft. O sea, la subida y la caída de Microsoft, porque es cómo surge y en qué momento se dejó de hacer cool Microsoft. Y creo que tú y yo, a ver, ¿cuál es tu percepción de Microsoft antes de Chisme Corporativo? Hace un año, ¿cuál es tu percepción? ¿Es una empresa cool, no cool? ¿Qué? Para mí era una empresa gigantesca, súper corporativa, como súper burocrática, que pues ya no cool y que sí habían estado medio dormidos en sacar nuevas cosas muchos años. Esa era como mi percepción. La mía igual. Antes de también ver. Bueno, por eso te digo hace un año, ¿no? Porque también ya estás muy metida, hablas más de chips que o sea, ya sabes, que Bill Gates. Oye, como el otro día, imagínense mi nivel de nerdez, que en una comida social, o sea, en plan echando tacos y como, ¿no? Gente que no le importan los chips. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me puse a hablar de chips, obviamente. Y entonces una persona me preguntó, me puse a hablar de TSMC y dije, es que TSMC es la empresa que produce prácticamente, o sea, más del 80% de los chips a nivel mundial, ¿no? Y entonces me pregunta, ¿los chips, o sea, las papitas fritas? Y entonces ahí me di cuenta ahí te diste cuenta que estás en el lugar incorrecto. No, o estaba en el lugar incorrecto o yo ya me había salido de lo que es correcto socialmente, ya sabes. O sea, como que get the message. Estoy de acuerdo. Ahora, o sea, te voy a decir qué nos pasó. Fuimos víctimas del marketing como millennials. ¿Qué pasó cuando tú y yo teníamos como, creo que 15 años? Creo que ¿cuándo teníamos 15 años? ¿En el 2000? 2015. No, en el 2005. Sí, de que tengo 25. O sea, estuvo bien. No, sí, o sea, en el 2005, en el 2005. Por ahí, cuando ya empezábamos a tener conciencia del mundo, salen estos anuncios de PC versus Mac. No sé si te acuerdas. Sí, cañón. Ajá. Ahí salieron. Y para mí esos anuncios nos lavaron el cerebro a todos los millennials. Esos anuncios que era como, no sé si los que nos escuchan se acuerdan, pero era como contador con traje, pelón, y estaba este actor que se me olvidó cómo se llama, el de Summer... Ay, ¿cómo se llama esa película famosísima? El de He's Not That Into You, ya saben, el bartender de He's Not That Into You, ese actor. Sí. Ajá, él es como el cool y entonces de repente la PC se queda trabada. Entonces yo creo que fuimos víctimas de ese marketing y yo sí me quedé con esa idea de que Microsoft no era cool. Mi cuñada trabajaba en Microsoft y yo decía como, oye, qué aburrido ha de ser trabajar en Microsoft. Sí. Pero la realidad de las cosas es que ya que te metes a ver la historia, y hoy creo que la Gen Z lo que le va a pasar es lo opuesto a lo que nos pasó a ti y a mí, porque hoy Microsoft está en la vanguardia.
O sea, hoy Microsoft está sacando el primer quién sabe qué de computadoras cuánticas y se está hablando de Microsoft como el jugador más importante. Entonces, eso siento que nos pasó. Yo me enamoré muy a profundidad de Microsoft, de la estructura. Sí me gusta Bill Gates, pero no como Jensen Huang o Maurice Chang. O sea, no a ese nivel. No ahí, ya sabes. Es como, es un personaje interesante, pero no estoy en ese enamoramiento. Lo que sí creo que vale la pena decir es por qué Microsoft sigue siendo relevante. Creo que este año o el año pasado cumplieron 50 años de historia. O sea, estamos 50-51. En una compañía de tecnología es muy complicado llegar a 50 años de historia siendo el rey. Claro. No está fácil. Que tuvo sus bajadas, pero regresa y regresa. Entonces, regresa, ¿no? Sí, brutal. Y a ver, hoy en día es la segunda compañía más valiosa del mundo después de Apple. Sabes que va cambiando como Nvidia de repente sube y tal. Tiene un market cap de $2.88 trillion. Creo que es una de las empresas que ha sido más relevante en la historia de la humanidad. ¿Okay? No solo por su tamaño, sino que porque creó algunos de los productos que más impacto han tenido en la vida de todos. Primero, creó Windows, que fue un sistema operativo que cambió al mundo. Sí. Creó Office, o sea, Excel, por el amor de Dios. O sea, literalmente sostiene al mundo financiero y sostiene a todo mundo. O sea, Excel es lo más importante. A ti sobre todo. A mí me sostiene, o sea, a mi familia, ya sabes. Mi matrimonio se sostiene Está gracias a Excel. por Excel. Creó Internet Explorer. O sea, Internet Explorer fue una locura. Sí. Y también como que estas innovaciones no terminan en el pasado. Sigue el tema de la computación cuántica, la inteligencia artificial. O sea, Microsoft fue los que le dieron el empuje a OpenAI al final del día para que se convirtiera en una empresa más grande y ChatGPT llega a todos nosotros. Entonces, sí vale la pena como entender esta compañía desde un ángulo interesante. Y justo te platicaba antes de que empezamos a grabar que me costó mucho trabajo darle el ángulo a esta historia porque en este podcast les voy a decir algo. El ángulo es algo muy discutido entre Rosa Laura y yo. ¿Por qué? Hay que explicar qué es el ángulo. Porque ¿qué es el ángulo? O sea, el ángulo es desde qué punto de vista vas a atacar el episodio. El episodio lo vas a atacar desde el punto de vista de cómo desarrollaron tecnología, desde quiénes han sido los CEOs más importantes, cuál ha sido la estrategia. O sea, una misma compañía tiene 50,000 ángulos. Por eso, también cuando nos dicen, es que no dijeron tal, es que no puedes decir todo de la compañía. Escoges un ángulo y de ahí te enfocas ahí. Claro. Yo soy mucho más mala en el ángulo que tú. ¿Ah, sí? O sea, yo me he dado cuenta que tú cuando eliges un ángulo eres muy fiel al ángulo. O sea, como que no te distraes. Eres una persona que ese es tu objetivo, güey, y vas hacia el objetivo. ¿Sí me explicó? Okay. Y yo, mi ADD me cuesta, güey. O sea, nivel. Te encanta una historia de por acá y la quieres meter. Y entonces veo cómo la meto. ¿Y sabes qué me pasa? Que tengo que tener el ángulo en un post-it cuando estoy trabajando en un script para cuando me voy de repente a un hoyo. Por ejemplo, ahorita me fui a un hoyo de la esposa de Satya Nadella y fue, sal del hoyo, sal de ahí. O sea, eso no es el ángulo, ya sabes. Claro. Entonces, el ángulo me costó trabajo porque es que hablamos de Bill Gates, que es una persona clave, o hablamos tal vez de Microsoft como un desarrollador de tecnología, o hablamos de Microsoft como tal vez una empresa que en 50 años de historia solo ha tenido 3 CEOs. Que está cabrón. O sea, 50 años de historia y 3 CEOs y los 3 buenos. Claro. O sea, no está fácil. Y al final del día decidimos hacer algo distinto. Y ahí les va de qué se trata este episodio. Microsoft va a tener 3 partes, yo diría. Microsoft 1, que es este Rise and Fall. Luego vamos a tener Microsoft 2, que es desde que Satya Nadella toma, o sea, es el CEO de Microsoft hasta el desarrollo de la computación cuántica y un episodio especial de Bill Gates. Entonces, los 3 hablan de Microsoft porque obviamente Bill Gates y Microsoft son uno mismo, por lo menos hasta el 2005, ¿sabes? Pero los vamos a dividir en estos 3. Hicimos una encuesta en Instagram y ustedes saben quién son, pero 51-49 acabó. 51-49 y tuvo como 4,500 votos. O sea, mucha gente estuvo involucrada en la votación. Pero bueno, entonces vamos a hacer esto. Hoy vamos a entrar desde que se funda Microsoft y un poco los fundadores hasta la caída y cuando Microsoft está en el piso. Y como siempre, no los vamos a obligar a ver todos los capítulos. Entonces sí quiero que nos cuentes quién es Bill Gates, quién es Paul Allen y toda esta historia, güey. Claro, empecemos por Bill Gates, que es el obvio, ¿no? Ya vamos a tener el capítulo de Bill Gates, pero ahorita les vamos a dar un resumen chiquito para que tengan contexto en caso de que no quieran ver el capítulo de Bill Gates, lo cual nos entristecería mucho, pero es su choice. Ahora, Bill Gates III, que también es conocido como Trey, nació en Seattle, Washington en 1955. El fun fact acá es que Bill Gates se llama The Third, pero en realidad es el cuarto. Porque su papá era el tercero, pero se enlista en el ejército y sentía que el nombre de Bill Gates III era demasiado como sangrón. Sí, claro que sí era. Y sí era, y sí es, siempre. Y sí es. Y entonces se pone Bill Gates Jr., que también es sangrón. El Junior
Sí, es sangrón. Y te voy a contar un dato curioso. Una de mis amigas salía con un cuate que se hacía llamar Tal Junior. Tercero. No. Juan Pérez Tercero. Y sí, o sea, si eso no es una red flag en tu relación, o sea, gracias a Dios cortaron. Pero Sí. yo me acuerdo que cuando era así de Juan, casi digo el nombre, Juan Pérez Tercero, dije, ¿neta? Sí, no, Presentarte please, así, no. Bueno, yo conozco a alguien, bueno, no. No. Ok. Papá de... Todavía ya iba a decir la sopa. No, pero no está cool. No, nos iban a cancelar. Sí. Papá de clase media baja la rompe, ¿ok? Estudia leyes en la Universidad de Washington y se convierte en uno de los abogados más importantes de Estados Unidos. Ahora, Mary Maxwell es la mamá. Y la mamá es una picuda, de verdad, una verdadera chingona. Viene de una familia de mucho dinero, abuelo banquero, papá banquero. Y la mamá estudia educación en la Universidad de Washington, donde conoce a Bill, papá, o sea, Bill Jr. Bill Jr. Bill Jr., ajá. Se enamoran, se casan. Mary se une a muchísimas obras de caridad y ya sabes, la típica en donde como que la mujer de familia rica, de sociedad, de mucho impacto en Seattle y eventualmente por su labor en la comunidad, forma parte de las juntas directivas de varias empresas. Que eso está interesante, ¿no? Como, porque sí te daba como mucho caché en esa época ser parte de las fundaciones y de... Pero como que sí llama la atención este personaje porque sí, ok, estoy en las fundaciones y lo que tú quieras, pero al final del día sí tengo un rol lo suficientemente relevante para que después me inviten a ser parte de la junta directiva de las empresas. Y Bill Gates se acuerda que su mamá siempre estaba como en traje y corría de junta en junta, pero al mismo tiempo hacía espacio para cocinarles y estar con ellos. Entonces como que él admira cañón a su mamá. Sí. A ver, ya, si lo piensas en esa época, las juntas directivas, te apuesto que eran 99% hombres. No, claro. Entonces, el hecho de que invitaran a una mujer, que además no era banquera o que no era abogada o que no, entonces sí, eso, claramente. Picuda, ajá. Y eventualmente entra a la junta directiva de AT&T. Mary en sus tiempos se vuelve una de las mujeres más importantes en el mundo de los negocios, sin tener una educación de negocios. O sea, venía de una casa en donde se hablaba de negocios, pero ¿no? Una picuda. Esto es un contexto único para Bill Gates. O sea, tienes un papá que la rompe, ultra picudo, ultra exitoso, y tienes una mamá ultra inteligente que está sentada en las juntas directivas de las empresas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Él cuenta que siempre estuvo rodeado de adultos brillantes y que en su casa era el punto de reunión para la comunidad de negocios y de tecnología de Seattle. Entonces, y me gusta que cuente eso porque acepta que no todo es mérito propio, ¿no? Que es como, a ver, o sea, yo nací en un entorno que me beneficia para ser el genio que soy. Porque además él habla no solo del privilegio económico que tuvo por la situación en la que se desarrolló, sino también el privilegio intelectual. O sea, claro. Es que piensa lo cabrón de sentarte en una mesa y que lleguen senadores y que lleguen los fundadores de las empresas que importan y tú seas un niño y esas cosas las vas absorbiendo y se te quedan adentro. Totalmente. Totalmente. Ahora, Bill era un niño sumamente inteligente, o sea, era un genio, pero también era problemático. Y él, de hecho, en una entrevista vi hace poco yo también, que él dice que si hubiera nacido en estos tiempos, que él hubiera sido diagnosticado con ADD, pero que en ese momento nadie hablaba de eso y nadie lo diagnosticaba, pero que sí sus papás eran muy adelantados en el tema y lo llevaban a terapia y lo ayudaban a mejorar, ¿no? A estar como más estable y que eso es uno de los factores de su éxito. Entonces, lo vemos por todos lados, que Bill es un cuate ultra dotado, ultra genio, ultra, ¿no? Como su capacidad intelectual, sobre todo, es muy superior a la de cualquier ser humano que hayamos visto. Por un lado, las matemáticas se le daban impresionante. Por otro lado, escribía reportes profundos a los 8 años de temas de negocios. Locura, o sea, ¿no? Imagínate. Entonces, le llamaba la atención un tema y hacía un reporte. Sí. De hecho, escribe uno sobre Delaware, el estado, porque por su papá sabía que en ese estado se ayudaba mucho a formar negocios nuevos. Ahora, hacía mucho senderismo, o sea, además era activo. Ya sabemos que Seattle es una zona con muchas montañas y con muchos hikes. Mi hermano muy vivió ahí un tiempo. interesantes. Ajá. No le gustó, fíjate, vivir en Seattle. ¿Tú has ido? No he ido. No. Fíjate que a mí me encantó como la parte naturaleza y así. Lo que mi hermano sintió cuando vivió ahí era como un poco de aislamiento. O sea, como que sí la gente es muy de este mundo tech, como que no había tanta vida social, que las cosas cerraban muy temprano, como que no tenía tanta banda de amigos tan fácil ahí. Te siento que Estados Unidos es un poco así. Sí, va. O sea, si te vas de Nueva York, todo cierra. Sí. O sea, a las 10 de la noche ya no encuentras qué comer. O sea, como que siento que es muy ese mood gringo. Y como muy eso, o sea, como muy gente de tecnología que está metida en su chamba y bye. Sí. O sea, pocas familias, entonces tampoco hay tanta convivencia familiar. Como que era más común, me acuerdo que en los edificios hubiera
como guarderías de perros que ludotecas, por ejemplo. Ya. ¿no? Sí, Entonces, tu hermano sí está en una etapa y mi ya hermano con está en bebé. una etapa ya, no con O bebé, pero sí ya buscando. buscando una familia, ya sabes. Claro. Entonces como que sí, como Sí. no le gustó mucho, no se adaptó. Ya. Bueno, y entonces Bill, regresando a Bill, saliendo del hermano de Maca, era sumamente competitivo y le encantaba ganar y absolutamente todo lo convertía en una competencia. Él iba a una escuela pública en una zona muy privilegiada, que ya sabes que en Estados Unidos el nivel de la escuela pública depende de dónde vives. O sea, si vives en una zona como de high income, como privilegiada, por lo La escuela va a general ser las buena. escuelas son buenas. Entonces era buena académicamente, pero sus profesores y sus papás se dan cuenta que no era suficiente para Bill. Y entonces lo cambian a una escuela privada, que esta escuela se convierte en algo clave para nuestra historia, ¿no? Y esta escuela se llama Lakeside. Contexto un poquito. En 1968, Intel se funda, la primera misión tripulada a la Luna sucede y se empieza a trabajar en el precursor del Internet que se llamaba ARPANET. IBM lanza el mainframe, que era esta computadora gigantesca que no sé si se acuerdan o les ponemos la foto Sí, acá. les ponemos la foto. Entonces, estamos viendo una serie de como elementos poderosos en el contexto de Bill, que son la clave, o cada uno, y pues obviamente juntos, de el éxito y de lo que viene después en la historia, ¿no? Que fíjate que, o sea, creo que algo que se habla poco es que Bill Gates está muy estudiado. O sea, no me suena, o sea, ahí te va que siento de las entrevistas. No es Sam Altman, que sí siento que es un robot, y como que lo ves y dices, ¡ay, qué ¿será? miedo! No es Elon Musk, que nunca sabes, o sea, es como Sí. una ruleta rusa a ver qué sale en la entrevista. Bill Gates está muy estudiado, pero ahí te va, ha tenido como diferentes momentos donde sale en la prensa de su historia, ¿no? Ahorita tiene uno porque acaba de sacar su libro, que es, o sea, hizo una autobiografía, está dividida en 3 partes y ahorita sale la primera parte que se llama Source Code, ¿no? Que es cuando él, de que nace a que funda Microsoft. Y entonces hizo una serie, un press tour por todos lados. Salió con Jay Shetty, salió en 60 Minutes, o sea, salió con muchos. ¿Ves 3? Y ya viste 50. Está muy, muy estudiado lo que dice y creo que le hace el poco énfasis a la parte del momento histórico. O sea, mi mamá se acuerda cuando salió la primera misión tripulada a la Luna, cómo fue ese momento. Y mi mamá tenía 8 años. Entonces dice, imagínate lo que fue para el mundo. O sea, Bill Gates vio esto suceder, Intel se acaba de fundar, o sea, el mundo estaba muy emocionado por la tecnología. Entonces, esa parte siento que me gustaría hacer como énfasis. Como pensar quiénes de los fundadores o los CEOs que hemos sacado tenían 12, 13 años en ese momento que fue como determinante para que se fueran por el camino tecnológico. Claro. Ajá. Sí, es interesante. ¿Qué digo? Todas las épocas tienen, o sea, ahorita dices, el momento de la inteligencia artificial es algo gigantesco. O sea, cuando sale ChatGPT. Claro. O sea, entiendo que no es tan visualmente apantallante. Pero yo creo que sí. O sea, yo creo que alguien que tenga 12 años ahorita, claro, va a ser determinante en qué se va a dedicar. Ajá, 11, 12 años. exacto. Porque siento que es esa edad donde ya empiezas a entender el mundo, pero todavía lo ves como con romanticismo y no piensas, bueno, Bill Gates no tenía que pensar eso, pero igual yo hubiera tenido 12 años cuando sale ChatGPT y hubiera dicho, no me da el coco. Claro. Para trabajar en esto, ya sabes. O sea, tengo que buscar una alternativa. Me dedico al TikTok. Entonces, justo, ¿no? Se juntan todos estos elementos poderosos, que es una familia súper intelectual, que además lo impulsa mucho a mejorar y a crecer. Una familia muy inteligente emocionalmente y además muy privilegiada económicamente. Y además, él, una clara superioridad intelectual y un momento histórico que todo esto juntos pues, lo impulsan a que sea el grande que es, ¿no? Y luego tenemos a Paul Allen, que nace el 21 de enero de 1953, también en Seattle, Washington, y crece en una familia de clase media alta que tenía un alto enfoque en educación. Su papá, Kenneth Sam Allen, era un bibliotecario en la Universidad de Washington. Y su mamá, Edna Fay, era maestra de escuela. Entonces, claramente, en su casa era todo muy intelectual, pero muy enfocado al tema de educación, no tanto al tema de los negocios, ¿no? Era un niño, al igual que Bill, ultra dotado, leía mucho y estaba fascinado por la exploración espacial y la ciencia ficción. Se inscribe en la Universidad de Washington en 1971 para estudiar ingeniería, pero a los 2 años deja, drop out, porque consigue un trabajo como programador en Honeywell en Boston y dice, yo, ¿para qué quiero estudiar? Vámonos. A Paul Allen nunca le gustó la escuela. Él no le veía el punto. Y entiendo, porque al final del día, en el momento en el que vivieron ellos, que fueron a la universidad, a ver, Harvard no tenía todavía una licenciatura en ciencias de la computación. No. O sea, entonces obviamente para ellos era así de, güey, estos güeyes están en el pasado. Mejor lo desarrollo yo. Sí. Oye, dato curioso, Bill Gates tenía, esto ya se lo conté a Rosa Laura como 75 veces, pero su mejor amigo se llamaba Kent Evans.
Y Kent Evans se muere cuando están muy chiquitos. O sea, se muere cuando él tiene como 17 años. Y para mí, Kent Evans hubiera sido el fundador natural de Microsoft. O sea, Bill Gates y Kent Evans eran mejores amigos y Paul Allen era un año más grande que ellos y como que programaban juntos, pero los best friends forever eran Kent y Bill. Entonces siento que la historia, o sea, qué hubiera interesante. sido muy diferente. Ajá, hubiera sido muy diferente. Claro. Ahora, justo tú estás hablando de Lakeside, de, a ver, este momento lo cambian de la escuela pública a Lakeside. Y Lakeside es lo que tú vas a oír en cualquier artículo que vas de Microsoft. Lakeside es la razón por la que surge Microsoft. En Lakeside, el club de madres, me encanta esto. Me encanta. Compra tiempo en una computadora a través de un teletipo. Y ahí está cómo funcionaban las computadoras en este momento. En 1968, las computadoras no eran lo que ahorita tenemos en la cabeza. Eran unas cosas enormes, muy caras, y no eran computadoras personales, eran las mainframes, que ya les pusimos la foto. Y entonces, el acceso a esas computadoras se llamaba computación por tiempo compartido. Entonces estaba una mainframe en un lado, o sea, tú y yo tenemos acá una mainframe, y un teletipo era como una máquina de escribir que se comunicaba con esa computadora. Entonces, Lakeside lo que tenía era un teletipo que se comunicaba a esta mainframe. Y ese teletipo era, o sea, no había pantallas. Sí, Eso sí. como que me cuesta trabajo entenderlo, porque digo, güey, si no había pantallas, ¿cómo hablabas con la computadora? Entonces tenías que ser un programador. O sea, Claro. no había No era para usuarios todos. de las computadoras, había programadores de estas computadoras, ¿no? Entonces, lo que tú haces en esta máquina de escribir, este teletipo, es que tú codeabas ahí, imprimías los resultados y veías si el resultado sí salía. Entonces, eso es lo que tenía Lakeside. Para usarlo, te digo, escribías los comandos en un teclado, las respuestas te llegaban impresas y podías hacer cálculos complejos, pero una vez que los imprimías decías, me equivoqué en esto y tenías que regresar a hacer todo, ¿sabes? Ejecutabas programas en 3 lenguajes de programación, pero el que todos conocemos es BASIC. ¿A ti te tocó alguna clase de programación en BASIC en la universidad? Sí, igual. 100%. Yo hice el clásico, o sea, tenías que para el examen final hacer o un gato, o el juego de gato, o un mini ajedrez, como de 5 espacios. Y yo dije, el mini ajedrez no lo voy a entender, hice un juego de gato y ya. Pero bueno, el punto es que manejaba algunas bases de datos primitivas, hacía análisis estadísticos financieros y como algo que me gustó es que estos teletypes que se conectaban a la mainframe empezaban a ser como los precursores de los chats modernos. Entonces, eso también va a ser clave en nuestra historia, ¿ok? Pero bueno, eso es básicamente lo que tenía Lakeside y estos teletipos le abren el mundo de la computación a miles de personas. Y, o sea, como puse, a miles, no a millones de personas. Le abren a muy pocas personas. Claro. Y Bill y Paul están en un momento donde las computadoras empiezan a ser a thing, la gente está usando las computadoras y 2 güeyes de 13 años tienen acceso al mainframe. Entonces, este es un momento como de, si es suerte, no es este momento específicamente porque tiene que ver con que sus papás eran ricos, le pueden pagar la escuela, ¿no? Su mamá le dedica mucho tiempo a Bill Gates. Entonces, sí hay varios contextos alrededor, pero el nivel de suerte de que tú caigas en la escuela que tiene un teletype está muy cañón. Sí, pero ¿cuántos más estaban en esa escuela? Mucha gente y él tenía la capacidad intelectual y Paul también, ¿no? Y Kent. Pero bueno. Ahora, 0 niños tenían acceso a una computadora en este momento. O sea, 0 niños. Es el equivalente a que tú y yo a los 13 años tuviéramos acceso a los primeros modelos de inteligencia artificial de IBM. Claro. O sea, no. Sí. Ajá. En una clase de matemáticas le enseñan a Bill esta computadora y él dice, ok, necesito aprender a usarla, necesito aprender a programar, a codear. Lo aprende a hacer solo y se empieza a juntar con Kent Evans y con Paul Allen, que Paul Allen era 2 años más grande que él. Y juntos crean el Lakeside Programmers Club o el club de programadores de Lakeside. A los 13 años. Hay una foto muy icónica que les vamos a poner aquí en la pantalla que le toman a Paul Allen y a Bill Gates. Los dos están en esta en esta cosa que parece una máquina de escribir, que es lo que se conecta a la computadora. En esta foto parece que Bill Gates tiene, no sé, 6 años. Sí. ¿Estás de acuerdo? Mini. O sea, mini. Y el Paul Allen sí se ve más grande. Ajá, pero parece que tiene 50, ¿no? Paul Allen. O sea, yo cuando vi esta foto dije, tal vez me equivoqué, tal vez esta no es la foto de Paul Allen y Bill Gates. No, sí. O sea, Paul Allen tenía 15 y él 13, pero él se ve muy chiquito desde el principio. Claro. Por eso Paul Allen siempre se vuelve la cara como vendedora de Microsoft, porque no quieres llevar a Bill Gates. No confiabas en un chiquitín. Entonces, Bill, él desde chico quería trabajar y quería empezar a hacer dinero. Ya entendimos el contexto del que venía, como muy el mundo de los negocios. Así que dice, a ver, ¿cómo gano dinero de las habilidades de programación que tengo? Y tenía 13 años y ya quería tener dinerillo. Su primer negocio es encontrar errores en el programa de una compañía que se llamaba C-Cubed y le pagaban con tiempo de computadora. Entonces, él
Paul Allen y Kent Evans se sientan y dicen, nos van a mandar el código y nosotros vamos a encontrar los errores y les vamos a decir, aquí están los errores y nos dejan usar la computadora, ¿ok? Resulta que son un éxito. Para empezar, niños que acepten eso, o sea, que vean la visión de prefiero que me dejen usar la computadora porque con eso voy a crear otras cosas. Eso está O cañón. sea, la inteligencia emocional de no decir, dame dinero. En otro nivel. ¿No? En otro nivel. O sea, y también te voy a decir algo que es importante. Es como, ¿por qué C-Cubed contrata a un grupo de niños? Y mucho lo que dice Bill Gates es que él cree que engañaron a C-Cubed. O sea, como que nunca hablaron por teléfono. Siempre mandaban como un memo y así. Pero la realidad es que él lo equipara cuando usas una identificación falsa para entrar a un antro. Tú crees que pareces de 18, pero cuando tienes 15, debes de 15. Sí. O sea, esta gente de C-Cubed sabía que estaban tratando con un grupo de niños. Se llamaba el Club de Programadores de Lakeside. Claro. Pero no tenían otra opción y se les hizo barato. Igual no tenían dinero. Y se les hizo muy barato. Entonces dijeron, bueno, es un éxito. Y C-Cubed se siente y dice, oye, más que encontrar errores, Box, vamos a darles una primera chamba de verdad. Escriban un software para el pago de la nómina. 13 años. Güey, llega con su papá y le dice, Bill, ¿cómo era el papá? Bill Jr., ¿no? Bill Jr., ayúdame a negociar esto, ¿ok? Y llegan a un acuerdo donde además de tiempo de computadora les pagan un porcentaje de las ganancias. Y es básicamente la semilla de la comercialización de software, que no existía en ese momento. Pero esto ya era software y ellos estaban haciendo y esta es la semilla. Porque me pagas para poder usar mi software. Sí. O sea, me pagas mensualmente. Y sí, es software as a cada service. vez que lo comercialices a mí me das un porcentajito. Claro. Se meten en un año $10,000, que es el equivalente a $81,000 ahorita. 13 años y ya estaban generando dinero. Wow. Y esta es otra premisa que vamos a entrar en la historia de Microsoft. A Microsoft nunca le ha hecho falta dinero. El tema de Microsoft nunca ha sido un tema de cash. O sea, claro. Microsoft siempre ha sido que les falta talento, les falta tiempo, pero dinero jamás. Y a Bill Gates no le ha faltado dinero desde el día 1. O sea, a los 13 años ya facturaron $81,000. Ya era una empresa exitosa, ya les vale madres y ya están listos para aprenderla. Wow. Con este éxito, dicen, vamos a hacer algo ya más formal. Estamos viendo que somos capaces de generar dinero, tenemos los brains, vamos a darle. Y es cuando fundan Traffic Data, que es las bases de Microsoft, básicamente. Ya es una empresa más formal. Y lo que hacían era que analizaban data del tráfico en las ciudades para ayudar con la planeación de la ciudad. O sea, eran básicamente una empresa de data, de análisis de data. Se dan cuenta que hay un mercado y dicen, perfecto, podemos tener a varios gobiernos como clientes, súper negocio. Y acababa de salir el microprocesador de Intel, que prometía que iba a ser una computadora por sí solo, o sea, el microprocesador. Y entonces se juntan la demanda del negocio y el avance tecnológico. Paul Allen aprende a programar este microprocesador y entonces dicen, con esto ya estamos, y lanzan el negocio. Les va muy bien y ahora hacen $20,000, que es el doble, o sea... Y 160,000. $160,000. Pero lo que es realmente aquí importante es que a Bill se le prende el foco haciendo este servicio. Dice, a ver, está la ley de Moore. La ley de Moore, que ya la vimos en el episodio de Intel, espero la ley de Moore, espero que ya la sepan, establece que cada 2 años el tamaño de los microprocesadores se va a ir a la mitad, el costo se va a reducir a la mitad y la capacidad se va a duplicar. Estamos hablando de un fenómeno exponencial que es rarísimo y que si esto realmente se cumple y vemos que sigue sucediendo, la computación va a llegar a ser gratis, va a estar en todas las casas, o sea, no va a ser algo como que solamente los programadores tengan acceso, pero alguien tiene que dar el acceso a esas personas que no son programadores. O sea, alguien le tiene que facilitar la interfase. Que a ver, es una locura pensar que este niño que tenía 14 años... Sí, era tan visionario. Vio la ley de Moore y dijo... Aparte, esta frase es como muy icónica de una PC en cada casa y en cada escritorio. Hay toda una controversia sobre esta frase. No sé si sepas este dato, pero originalmente la frase era una computadora en cada casa y en cada escritorio corriendo Microsoft. Esa es como la frase que se cree que dijo Bill Gates en su momento, ya que se había fundado Microsoft. Pero resulta que era como cuando, y ahorita llegamos a ese punto, pero cuando llega como la demanda antimonopolio del gobierno de Estados Unidos, Bill Gates dice, no, yo nunca dije corriendo Microsoft. Okay. Yo dije una computadora en cada casa y en cada escritorio de 1,000 empresas. Esto no es que yo quisiera el monopolio. Yo lo que quiero es que la computadora llegue a todos. Ya. Sí. Vivillo, nuestro amigo Vivillo era. Y lo hace ver también como un visionario. Como de yo antes de que existieran las computadoras en todas las casas, lo vi que iba a pasar. Sí. ¿No? Y entonces Paul había creado un traductor para Traffic Data que traducía el lenguaje de programación que utilizaban el microprocesador. Y entonces ahí se les prende el foco y se les hace la idea de, a ver, vamos a hacer esto for a living, ¿no?
A ver, ¿qué tal que creamos un traductor de BASIC, que es este lenguaje de programación, y tú como persona común escribes palabras normales en este programa y el programa solito las traduce a BASIC? Entonces, como que, o sea, acuérdense que las computadoras hablaban el lenguaje de las computadoras, ¿ok? Y tú necesitabas hablar el lenguaje de la computadora para comunicarte con la computadora, que ese es ese lenguaje de programación. Entonces, el traductor es, yo como persona normal no necesito ser un programador para... Ujú. Sí, o sea, que haya una traducción automática, intermedia, vamos ajá, a decir, en medio, en donde yo le hablo en el lenguaje normal de numeritos y letras y la máquina lo traduce y entonces suceden todas hace. las cosas que sucederían Exacto. si yo lo estuviera Ujú, programando, ¿no? ujú. Y entonces dicen, esto va a dejar que millones de personas puedan utilizar el microprocesador y no solamente las miles de personas que lo pueden usar hoy. Y pum, pum, pum. Esta es la semilla, Es lo semilla. o sea, de Es como... de la grandeza. Sí, esta es la primera como etapa de Microsoft, que es ese traductor, esa idea de, porque en ese momento, es que ahorita suena estúpido, pero en ese momento era una locura que la gente pensara que todo mundo iba a necesitar usar una computadora y todo mundo no va a aprender BASIC o no va a aprender a programar. Lo que todo mundo necesita es saber hablar con una computadora con tu lenguaje natural. Entonces, Claro. está muy loco. Ahora, Paul Allen, él se compra esta idea de esto va a ser el futuro y qué estoy haciendo estudiando, pero Bill Gates no. O sea, Bill sí se va a estudiar a Harvard Matemáticas. No existía ninguna carrera atada a la computación como tal, pero él sí dice, yo necesito estudiar y tener una carrera normal. O sea, yo voy a ir a estudiar la universidad y ya después vemos qué onda. Y mientras está en la universidad, trabajo. Pero Paul, tú estás medio loco. Claro. Dato curioso, Paul y Bill Gates hicieron, varias veces se metieron LSD en conjunto. ¿Ah, sí? Sí, Míralo. sí. Paul era el de, vente. Ajá. Es más, soy tan teta que no sé cómo te metes LSD. ¿Es en una pastilla o qué? No sé. No sé. O sea, iba a decir algo y luego dije, no, o sea, No, no, no sé. no sé. No, así es una pastillita. Sí, pues mira, hay que nos digan los No, drogadictos no sé. que nos escuchan, ¿no es cierto? O no drogadictos. Los divertidos. Los divertidos. Pero bueno, el punto es que, o sea, la personalidad de Paul era como mucho más loca. O sea, él era el que decía, sigamos esta ola. Claro. Y Bill Gates, no, güey, yo voy a ir a Harvard. O sea, Claro, ya sabes. claro. Ahora, No, y además, a ver, el Bill Gates venía de una familia que seguramente lo presionaba para ir a Harvard. totalmente. Él O dice, sea, ¿te su mamá, aceptaron? sí, vas. Él dice que su mamá le dice como, yo nunca te presioné para que estudiaras la carrera. Y la mamá, y él le dice, a ver, mamá, nunca me lo dijiste directo, pero estábamos en una cena y tú decías, ay, qué triste se ha de sentir la mamá de Chuchito Pérez que su hijo entró a Harvard y no fue. Sí. Entonces, o sea, se sintió Sí. presionado, pero bueno. Él se va a Harvard. Resulta que, fíjate que Harvard es un momento crítico en la vida de Bill Gates porque él se da cuenta que no es tan inteligente como él pensaba. Él en Lakeside era el rey, en sus otras escuelas era el rey y en eso llega a Harvard y es como uno más. Y la gente que estudiaba matemáticas era gente que iba a ganar premios Nobel, ¿sí me explicó? Entonces, él no era tan excelente. Y ahí dice como, wow, yo tengo otras habilidades, pero tal vez académicamente no es mi fuerte. Wow. Ahí conoce a Steve Ballmer, que Steve Ballmer va a ser muy importante en nuestra historia, que era lo opuesto a él. O sea, él era súper social, divertido, además un genio de las matemáticas. Y 1974, o sea, un par de años después de que Paul Allen y Bill Gates están haciendo Truffle Data y haciendo este traductor, sale el nuevo chip de Intel en la revista Electronics Magazine. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en el episodio de Intel? Y ese momento es donde, o sea, Bill dice, voy a mandar las matemáticas a la basura y voy a dedicarle mi vida a la computación. Esto es el futuro. Este chip es el futuro y esto es lo que voy a hacer. Esta es la nueva revolución. Le marca Paul Allen y le dice, amigo, esto está pasando. Nos necesitamos ya dedicar en cuerpo y alma a esta revolución. La teoría que tenían era, a ver, IBM o alguien de su competencia va a crear una computadora que va a usar el chip de Intel y nosotros vamos a escribir el traductor de BASIC para esta grande empresa. Entonces, no se había creado todavía la computadora, pero decían, sí, primero viene el chip, después viene la computadora. Claro. Y como tú dijiste al principio, tuvieron la visión de ser como esta empresa que ve quiénes van a ser los jugadores y ve qué espacio va a faltar. Ajá. ¿No? Entonces Exacto. dice, alguien grande va a ser ese jugador. Es que eso se me hace brillante. Brillante. A ver, o sea, Paul deja la escuela, dice, fuck it, yo me voy a trabajar como programador en Honeywell, pero pues, pasan los meses del anuncio del chip y no sale ninguna computadora. Y ellos están como, nos equivocamos. O sea, tal vez la visión que teníamos no es la correcta. Tal vez nadie va a hacer la computadora para este chip y nosotros lo que tendríamos que estar haciendo es esa computadora. Como fue lo que hizo Apple o whatever, ¿no? Y en eso, en enero del año siguiente, se anuncia la primera computadora personal, la Altair
8800. Y entonces pasan varios meses y ellos están así de, güey, no sale ninguna computadora, ven todas las revistas. Ya iba a decir checan Instagram, pero no. Ya sabes, Twitter. checan Twitter, no hay nada. Dicen, tal vez nos equivocamos. La visión era nosotros tenemos que hacer la computadora, no este traductor. Y en eso sale la primera computadora personal, que es la Altair 8800, que usaba el nuevo chip de Intel, ¿ok? Otra vez seguimos en la caja sin pantalla. Claro. ¿Ok? No ha llegado la pantalla, ni el teclado, ni nada. O sea, Pues sí, porque necesitas... estos seres humanos todavía no No lo hacían, no ¿no? hacen el traductor. Pero necesitas saber programar. O sea, necesitas el Claro. manual. No funciona así. Ujú. Es una caja, ahorita se las ponemos, pero es una caja ahí que nada que ver. Y la marca que hacía esta computadora se llamaba MITS. Y Liz le marca y le dicen, ¿qué crees, director general de MITS? Tenemos un traductor de BASIC ya listo para tu computadora. Te lo mandamos. No tenía nada. Lo dicen, ya lo tenemos listo. Ajá. Y este cuate les dice, a ver, va, yo les doy el contrato si ustedes me demuestran que este traductor funciona, pero tienen que venir a probar el traductor en Albuquerque, en Nuevo México. Consiguen el manual, porque necesitabas el manual para hacer el programa y el programa lo hacías en una hojita. Y Bill se pone a programar como un enfermo mental día y noche ese traductor. Y le marcan y le dicen, ok, ya podemos ir mañana, ya lo tenemos listo. Bill Gates no va, porque obviamente quiere que vaya Paul Allen, que se ve como un señor de 50 años, ya sabes. Y vuela a Albuquerque, Nuevo México, con el código, ¿ok? Que tenía este intérprete de BASIC. Llega a la demostración, así, mete el código, le pican, el código era de que 2 más 2 igual a 4, y entonces escribe Paul Allen así, 2 más 2 igual, la computadora imprime 4. No. Paul Allen dicen que grita así como, no, funcionó el traductor, pero el director general de MITS grita, funciona el Altair. O sea, no sabían, güey. Los dos fueron apuestas y ni MITS sabía lo que estaban haciendo, ni Paul Allen ni Bill Gates. Ajá. Y la realidad es que el cuate de MITS les dice, les voy a ser muy honesto. Mucha gente me habló a decirme que ya tenían el traductor, pero nadie me pidió el manual. Y dije, no. Y dijeron, no estamos ni cerca. Entonces logran el contrato. Y lo que sucede es que es un tema complicado, ahí te va, porque Paul Allen se va a trabajar a MITS y Bill se queda en Harvard y sigue trabajando para perfeccionar el traductor. ¿Okay? Pero la realidad es que el acuerdo con MITS fue muy controversial y fue muy problemático. Ahí te va. O sea, MITS les daba $30 por cada copia de BASIC, de este traductor de BASIC que vendía, más 50% de las ventas indirectas de la licencia. ¿Ok? Entonces, MITS, cada computadora que yo haga, le voy a meter este traductor y yo te voy a pagar 30. Pero si yo me pongo a vender el traductor por ahí, porque alguien no quiere comprar el traductor, te voy a dar el 50%. Pero tiene un límite. El tope de ingresos es $180,000. Y ellos dicen, va, perfecto, jala, suena como mucho dinero. Pero y la rompe vendiéndolo por todos lados. Ese es el problema. Esto incluía una cláusula de que MITS estaba obligado a hacer sus mejores esfuerzos para que con todas estas computadoras, las Altair, viniera el traductor de BASIC. Cosa que no hace MITS. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a comprar esta computadora y sí hay más gente que está comprando este traductor que hicieron Bill y Paul Allen, pero no mucho. O sea, en 1975 venden $16,000 y en 1976 venden $22,000. Sí, no para no estaban explotando la innovación que había sido. Entonces, si yo te digo, oye, por favor vende mi software con tu computadora y de repente tú ves que todo mundo y su mamá tiene tu computadora, pero yo no tengo tanto dinero de mi software, empezamos a pensar, ¿qué está pasando aquí? Se meten a investigar y la realidad es que MITS les estaba pirateando el software. Estaban vendiendo software pirata. Bueno, no vendiendo. Copia. Metiendo software pirata. Lo copiaba y lo usaba en múltiples computadoras que vendía. Y ahí era un momento complicado porque la propiedad intelectual del software no quedaba clara. O sea, no es un código que te vende una vez y ya. No, al final lo desarrollaron para MITS. Ajá. ¿Y dónde está la línea de la piratería? Pero, cosa que no sabía MITS, es que el papá de Bill Gates era uno de los abogados más poderosos y más picudos del país y demandan Bill Gates y Paul Allen a MITS cuando tenían 18 años. La demanda se lleva a cabo, la ganan y a finales del año, cumpliendo el año ya con estos $30 por software vendido, Microsoft gana $381,000 con 5 empleados, que equivale a $2 millones. $2 millones. $2 millones. Sí, los chavitos de 18 años. ¿Sabes qué pasa? Bill pierde la cabeza. Sí. ¿Sabes qué pasa? Se compra un Porsche. Pues sí. ¿Sabes qué pasa? Lo detienen por exceso de velocidad. Y hay una foto que es icónica de Bill Gates, que es en su mugshot. Y realmente parece que Bill Gates tiene
O sea, 13 años. 13 años. Te la voy a enseñar en este momento porque es que no te la puedes perder. Es realmente la cosa más chistosa que has visto en tu vida. La vamos a poner acá también. La vamos a poner Bill Gates en su mugshot. O sea, ¿estamos de acuerdo? Son los 70, finales de los 70, trae la camisita de flores, está sonriendo, está orgulloso, tiene $2 millones, se compró su Porsche, está contento. Pero bueno, el punto es que empiezan a licenciar el software, hacen deals con Apple, hacen un deal con Radio Shack. Apple y Microsoft están atados. Tú sabías esto, pero Apple y Microsoft tienen una relación muy larga. Vi tu O sea, reel. Viste mi reel. O sea, no son rivales. Realmente Sí. Apple y Microsoft son unos partners en el largo plazo. Se pelean mucho, sí, pero este es le licencian este software, el primero de muchos que hacen. Para 1978 hacen 1.3 millones. Sí. Para 1979 hacen una alianza con un distribuidor japonés y oficialmente Microsoft se vuelve una compañía internacional. Pero la clave aquí es la visión que tienen Bill y Paul de cómo va a ser ese modelo de negocio. Porque no se usaba el software as a service. O sea, ellos son los primeros que dicen, este traductor se lo vamos a dar a Apple, Altair, a todo mundo va a tener este traductor. Pero ¿cómo se los voy a cobrar? Exacto. O sea, y sobre todo decir, voy a estar en todas las computadoras del mundo, porque un día me voy a volver tan relevante que entonces ahí es cuando va a explotar mi valor. Yo voy a estar en todas las computadoras del mundo. O sea, Bill lo que veía es que si la gente se acostumbraba a usar Microsoft Basic, entonces eventualmente le iban a pedir a la compañía que hacía el hardware, la computadora, que ya viniera con el software. Ay, no, yo ya estoy acostumbrada a hacer Microsoft Basic. Ya métemelo. Microsoft se va a convertir en el estándar y todo el mundo lo va a usar. Y ese es un caso de uso que pasa todo el tiempo, porque al final del día Excel, por ejemplo, Excel se lo empezaron vendiendo al consumidor final y luego el consumidor final le dijo a las compañías, no manches, ponme Excel en todos lados. Claro, que ya venga mi computadora. Oye, yo ya sé usar Excel, no me hagas hacer eso, ¿no? Claro. Entonces, aquí podemos decir que en 1980, o sea, Microsoft hace una compañía que se muda a Seattle, o sea, Albuquerque no hace ningún sentido, sus familias estaban en Seattle, se van a Seattle. Ellos se van a Seattle porque no querían estar cerca de la comunidad de Silicon Valley. A diferencia de otras compañías que dicen, necesitamos estar donde está sucediendo todo. No quiero que me roben toda mi información. Todo el talento, no queremos estar compitiendo, nos gusta hacer hikes, somos de los Boy Scouts. O sea, como que tienen otro perfil, ya sabes. Claro. Y se van y es cuando realmente empezamos a ver este auge a toda velocidad de Microsoft y llega el deal más famoso del mundo de los negocios. El contrato más importante del mundo, bueno, o del en mundo la vida, de los negocios. Mundo, dicen que es. Tú, no sé tú qué opinas. Microsoft. Sí. IBM estaba por lanzar la computadora de 16 bits, porque para este tiempo, acuérdate que todas eran de 8 bits y 16 bits estás hablando de exponencialmente más potencia y más rapidez que una de 8 bits. IBM era la compañía más valiosa del mundo en este tiempo. Valía más de $40,000 millones, que hoy es ciento y cacho mil. ¿Cuánto? Sí, $150,000 millones. Y Microsoft ya vendía $2.5 millones. Pero Bill Gates había logrado su cometido. Microsoft ya era el estándar de la industria para el software y su nombre era sinónimo de todas las computadoras. O sea, literalmente la persona común y corriente ubicaba computadora por Microsoft. Además, o sea, Microsoft era, digo, sí los números han cambiado, pero al final del día era una startup, no era tan relevante en números. O sea, es que si lo piensas, vender $10 millones y ser el estándar en una industria. Claro. Sí, o sea, fue un muy buen move porque no habían llegado al volumen crítico. Claro. Pero la estrategia fue tan buena. Sí. Y además era con una empresa chiquita, o sea, como que el margen era gigantesco, o sea, era un muy buen negocio. Muy buen negocio. Y además nunca ni siquiera vendieron, o sea, no es como que fue venture capital, o sea, ellos eran dueños de la empresa. No, era una locura. O sea, imagínate. Y IBM se acerca con Microsoft, con los chavitos estos, imagínate eso, en 1980 para crear el sistema operativo para su nueva PC. Microsoft no tenía un sistema operativo. Pero, o sea, porque ellos lo que hacían era software. Ahora, ¿qué es un sistema operativo? Porque justo lo platicábamos. Es lo que administra el hardware, o sea, la computadora, y te permite ejecutar programas. Y una analogía como que nos hace entender muy bien es lo que el Google Search, no el Google, o sea, lo que el Search es para el Internet, el sistema operativo es para la computadora, ¿no? ¿Literal? Es como una analogía. Y entonces ellos no tenían su sistema operativo, pero conocían una empresa que ya tenía un sistema operativo para la computadora de 16 bits, que era QDOS, Quick and Dirty Operating System. Y ellos habían creado esto para testear uno de sus productos y entonces les dicen, ¿sabes qué? Te compro la licencia para el sistema operativo y nosotros lo pimpeamos. El equipo de Microsoft y un cuate que se había traído de la empresa esta de
Kudos, se pronuncia Kudos. Sí, yo creo que sí. O sea, como que era un programador que dijo, ay, tengo que hacer rápido este sistema operativo. Sí, o sea, no era su producto. No. O sea, era algo que habían hecho como soporte. Y sonaba fatal, Quick and Dirty Operating System. Ajá. Entonces, Kudos, pues estaba padre. Y entonces el equipo de Microsoft y un cuate que se traen de esta empresa Kudos ya pimpean este sistema operativo y es el que le venden a IBM. Aunque este no es el negocio del siglo, porque cobran un fee fijo y un porcentaje por licencia, o sea, y no el porcentaje por licencia, que eso hubiera sido lo realmente escalable. Esto lo que hace es que el gigante de la época, o sea, el gigante más gigante del mundo, que en ese momento era IBM, pues básicamente haga que el producto de Microsoft sea conocido por todos, usado por todos y que todo el mundo ahora sí conoce lo que es Microsoft. Entonces, es como su entrada a esta relación con IBM, no porque sea muy redituable el contrato, sino por estar con IBM. La puerta, ¿no? Es la puerta. Es lo que, o sea, el sistema operativo que yo creo que todos conocimos, o por lo menos el nombre, que es MS2, ¿no? Claro. O sea, es el primer sistema operativo. Que fíjate que Steve Ballmer en una entrevista dice que sus deals con IBM nunca fueron muy redituables. O sea, siempre ellos tenían como la parte negativa de la negociación, pero él lo equipara a que era como estar encima de un toro. Que el toro o no me acuerdo si era un toro o un oso, pero el oso se está moviendo de una forma loca porque te quiere quitar de la espalda y tú como sea te agarras a ese oso, porque ese oso es el estándar de la industria. Entonces, si tú estás arriba de ese oso lo van a tener todos. Y en ese momento IBM eran las computadoras que todo mundo tenía. Entonces tú tenías que estar ahí arriba. Sí. Y luego ya todo el mundo y su mamá lanza una computadora personal y ahí es cuando el MS2 explota porque ya no es nada más para IBM. Y ahí ya aprendieron su lección y ya cobran un porcentaje por todas las licencias que se venden y no nada más un fee fijo. Este producto es el que se vuelve la insignia y que ya les genera muchos millones y ya una dependencia del mundo entero para Microsoft, ¿no? Ahora, punto clave en la historia, justo es cuando Steve Ballmer se une a Microsoft y Steve Ballmer fue el empleado número 30. O sea, imagínate que el tamaño todavía de la compañía era mini. Steve Ballmer estaba estudiando el MBA en Stanford y entonces Bill Gates lo convence de que deje el MBA y le da el 8.5% de la empresa para que se una a Microsoft. Qué agresivo, ¿estás de acuerdo? ¿Sabes cuánto vale Steve Ballmer hoy? No, o sea, qué gran move. $117 millones. Es el dueño de los LA Clippers. Sí. O sea, qué gran move. Es una riqueza fuerte. Ajá. Sí. Ahora, pero qué visionario, porque pues igual estás en el NBA pasando la bomba y ¿no? Y dices, tienes el muy porque estás en Stanford. Sí, y no aceptas. 8.5% al Steve le fue re bien. Le fue re bien. Ahora, ¿quién es Steve Ballmer? Este ser humano se convertirá en el siguiente CEO de Microsoft. Hay muchas controversias entre que si fue un buen CEO, que si fue un mal CEO. Ahorita vamos a entrar un poco en su era y platicar. Pero nosotros tenemos una teoría de que sí fue un buen CEO, pero sí, yo creo que sí. La vida no se lo reconoció y lo castigó. Sí. Ahora, ¿quién es? Un poquito de historia de origen de este cuate. Nace el 24 de marzo de 1956 en Detroit. Ya casi es su cumple. Mira. Qué buena onda. Felicidades si nos estás escuchando. No, Steve. Feliz cumpleaños. Creció en una familia de clase media alta que tenía una ascendencia suiza y bielorrusa. Y su papá era un ejecutivo de Ford y su mamá era ama de casa. O sea, como una historia muy... Clásica americana, Clásica americana. Ahora, siempre desde niño fue como destacado por su energía, liderazgo y pasión por los números. O sea, como que Steve Ballmer tenía esta mezcla de... Era un ser muy social, pero al mismo tiempo un ser muy bueno en los números. Fue un estudiante sobresaliente en matemáticas y en ciencias. Y estudia en Detroit Country Day School, que era una escuela muy prestigiosa, privada, que tenía excelencia académica. Entonces, un poco una historia similar a Bill Gates. Sí. ¿No? Igual y más poderosa en los negocios la historia de Bill Gates, o sea, la familia de Bill Gates, pero muy similar, o sea, un entorno muy favorable. Sí, la historia de Microsoft no es una historia de gente que de la nada surge, no. O sea, es una historia de niños que vienen de muchísima lana en escuelas privadas en los mejores estados de Estados Unidos. Sí, que no le quita mérito porque muchos de esos niños privilegiados viven la riqueza de sus papás entitled y creen que se merecen el mundo, ¿no? Entonces, o sea, muy bien. Y en 1973 Steve entra a Harvard, donde estudia matemáticas aplicadas y economía. Cuando se gradúa, trabaja en Procter & Gamble por 2 años, vendía cake butter, y su trabajo en Procter le da la experiencia como de ventas, marketing, o sea, como que este rollo más comercial que le falta a Bill. Que Bill no tenía. A ver, vi una entrevista de Steve Ballmer en su época en Procter & Gamble y le preguntan así como, oye, ¿y tu pasión era la mezcla de
de pastel, o sea, como que vendía ese pastel de cajita de Ajá. Procter & Gamble y él así de, no. No. O sea, obviamente cuando me llama Bill Gates le digo, voy. Sí. Bueno, pero ella estaba en Stanford, ¿no? Cuando le llama Sí, Bill Gates. Pero sí, claramente esto era más... Dice, esto no me está gustando Sí. tanto. Ahora, o sea, vamos a hacer como un repaso de hacia dónde vamos, porque ya pasamos la era del intérprete de BASIC, que es este Paul Allen en Albuquerque, prueban que funciona la máquina. Sí. Luego viene MS2, que es la parte del sistema operativo. Ujú. Y luego viene Microsoft Office, ¿ok? Que es donde vamos a entrar ahorita. Microsoft Office nos marca también la siguiente visión que tiene Bill Gates, ¿ok? Y ahí te va. ¿Qué pasa en 1984? Steve Jobs lanza la Macintosh. O sea, era la primera computadora de consumo masivo con una interfaz gráfica, que significa una pantalla, que era fácil de usar y de precio relativamente accesible. No fue la primera, ¿ok? O sea, porque ya habíamos tenido ya una primera en Xerox PARC, pero sí fue la primera en hacerse popular. Ok. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esta ola la ve Microsoft y dice, viene la interfaz gráfica. Y la interfaz gráfica va a necesitar un software distinto del que hemos hecho ahora. Porque la premisa que estamos diciendo nosotros, que todo mundo va a tener una PC en cada computadora, en cada escritorio y en cada casa, se hace mucho más masiva cuando tienes una pantalla. Y entonces él se da cuenta que Steve Jobs es el rey de la computadora, güey. Y no se caen bien, son como frenemies. O sea, sí se llevan, pero... O sea, se necesitan comercialmente. Se necesitan y se admiran, pero no nos caemos tan bien. Pero los dos tienen egos grandes. Es correcto. ¿No? Exactamente. Y Microsoft diseña Office para la Mac. O sea, el Excel está diseñado para la Mac. Que ese es el TikTok que sacaste. Ese es el TikTok que saqué. ¿Por qué? Porque no hacía sentido. O sea, imagínense ustedes que ibas a hacer operaciones complejas, pero ahora las ibas a ver. Y entonces Excel es un invento. A ver, es el invento más grande de todos los tiempos. Me vale. O sea, está cañón Excel. Y entonces hay un evento de lanzamiento de la Macintosh donde sale, no sé si te acuerdas, este famosísimo como hello escrito en la pantalla. Y luego se ponen a hacer una tabla de Excel en ese lanzamiento. Y ahí, y les vamos a dejar, les juro, en la descripción del episodio, porque ya la puse, ¿ok? La liga, donde Steve Jobs hace la introducción de la Macintosh y como que el tagline de la Macintosh es The computer for the rest of us. O sea, la computadora para todos los demás. Como que diciendo, sí, las computadoras siempre han sido para los programadores, pero la Macintosh, es para todos nosotros. Nosotros los que somos los mortales, ¿no? Y una frase que me encanta que dice, the real genius is that you don't have to be a genius to use it, ¿no? O sea, la verdadera genialidad es que tú no necesitas ser un genio para usarla. Fueron los primeros en crear una suite de aplicaciones, Microsoft, ¿ok? Porque Office tenía Word, Excel y PowerPoint. En momentos distintos van adquiriendo y PowerPoint es una adquisición y lo que tú quieras, pero el punto es que tienes un sistema conjunto, ¿ok? Una suite de aplicaciones, exacto. Inventan el copy-paste. Ay, no. O sea, el copy-paste, si lo piensas, es como el copy-paste es lo más básico de la computación, porque estos programas de la suite se comunicaban entre sí. Entonces, el copy-paste era necesario. Y de ahí surge. Office se convierte en un producto, o sea, muy importante para Microsoft. Office genera 4,000 millones de ingresos en 1996, güey. Y aquí es donde se siembra la semilla de la primera pelea entre Apple y Microsoft. O sea, podríamos hacer una serie, seguro Business Wars tiene esta serie de Apple versus Microsoft. O sea, no la oí, pero seguro que la tiene. Pero en el deal, o sea, Steve Jobs y Bill Gates se sientan antes de que existan Excel y Word, ¿ok? Se siente porque antes existía un programa muy famoso que seguro los más clavados nos van a poner aquí. No pusiste nada de él. Creo que ahorita les digo cómo se llama, del 123, que era otro programa muy famoso, que era el rey del Excel. No nos vamos a meter ese detalle, pero se sientan y Steve Jobs le dice a Bill Gates, ayúdame a desarrollar esto. Se va, yo me voy y lo desarrollo. Vamos a firmar este contrato. Y en ese contrato hay una cláusula que básicamente le permitía a Microsoft copiarle ideas a Apple en caso de que fueran útiles para este desarrollo, ¿ok? Y esta cláusula es crítica, ¿ok? Sí. ¿Crítica para qué? Para la cuarta ola, que es Windows. Y ahí te va. Intérprete, MS2, Microsoft Office y ahora vamos a Windows, ¿ok? Hacía mucho sentido para Microsoft lanzar un sistema operativo que funcionara con esta interfaz gráfica, porque MS2 es para la no interfaz gráfica. Pero ahora necesitamos algo que hable con la pantalla. No sabemos todavía cuál iba a ser el foco de Microsoft. O sea, hacíamos un poco de todo. O sea, hacíamos MS2, hacíamos Office, tal. Y ahora vamos a crear este nuevo sistema operativo. Microsoft anuncia que va a crear este sistema operativo para la interfaz gráfica. Steve Jobs estaba fúrico
porque dice, ¿cómo? O sea, Sí. yo te estoy pidiendo que desarrolles cosas para mi interfaz gráfica. No me digas que ahora tú vas a tener un sistema operativo. Y era un sistema como híbrido. O sea, realmente como yo lo entiendo que funcionaba, es que tú como persona hablabas con este sistema operativo que hablaba con la interfaz gráfica, pero este sistema operativo hablaba con MS2. O sea, MS2 seguía existiendo. Claro. Y todo se corría en MS2. Entonces, como era un híbrido, era muy lento, requería mucha memoria. Sí, más operaciones. Ajá, O sea, y como, era una porquería. Era la verdad que era una porquería. Pero además era una porquería por una cosa clave. Porque Windows se llama Windows. Porque cada vez que abrías un programa en la interfaz gráfica, se abría una ventana. ujú, Pero supongamos que abrías 2 y se abrían 2 ventanas. Y abrías 4 y se abrían 4 ventanitas. Y Sí. abrías 5. Y esas ventanas no podías poner una sobre la otra. Hoy te suena una tontería que tengas Word encima del Excel. sí, sí, Pero sí. eso lo inventó Apple. Y se te hacían cada vez más chiquitas. Se te hacen cada vez más chiquitas. Eso, o sea, esa cosa de que una ventana se pusiera encima de la otra, Es brillante. Microsoft se la roba a Apple. Y se la roba, es decir, se la roba, porque la realidad es que la cláusula que habían firmado sí le permitía a Microsoft robarse cosas de Apple. Pero para desarrollo de lo que estaba haciendo para Apple. Para todo, decía la cláusula. Ay, no. Hermano. Sí. Para todo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No. Entonces, ¿qué pasa? Que sí fue un desastre. O sea, esta pelea Apple y Microsoft fue un desastre. Pero cuando Apple saca este traslape, entonces realmente Microsoft la prende, porque era lo único que faltaba. O sea, Claro. la interacción era lo que no estaba funcionando bien, pero Windows sí funcionaba bien. Y Windows funcionaba en cierto sentido. Como todo va evolucionando, Bill y sus amigos se dan cuenta que necesitan eliminar 2, o sea, para siempre, y que este sistema operativo tiene que ser completamente gráfico. Ujú. Y entonces en este sistema operativo completamente gráfico, pues sí, se piratean 1000 cosas. Ahora, el argumento que hace Microsoft es que Apple se pirateó todo de Xerox PARC. O sea, Xerox PARC era otra compañía que existía. Entonces, la realidad es que esto era una Sí, piratería. sí, sí. O sea, su argumento es, no es que yo no haya pirateado, pero O no sea, fue a sí ti. pirateé, pero tú ya habías pirateado. Entonces, técnicamente Claro. yo pirateé. Entonces, aquí, o sea, el punto es que Apple los demanda, pero pues Bill tiene a Bill Jr. güey. Junior. ¿Y quién gana? Gana Microsoft. ¿Y qué hacen? Dicen, ok, Windows es el futuro. Nuestra compañía se va a volver Windows First. Wow. Windows es el foco. Todo lo demás es una mierda. Y entonces sale Windows 3.0, que es una belleza. El mercado la ama. Microsoft se convierte en la primera compañía de software de vender más de $1,000 millones, o sea, llegar a 1 billion. Bill Gates se convierte en el billonario más joven de la historia. Que, a ver, entendamos años, porque, o sea, estás hablando que del 90s, inicios de los 90s. Inicios de los 90. Y se había fundado. 75. Ajá. O sea, estás Sí. hablando en 15 años. No es nada. Nada. Y lo más cabrón es que para 1993, Microsoft es más grande que IBM. O sea, el estándar que ellos tenían como necesitamos ser parte de IBM, en 1993, Microsoft es más grande. Y se lanza lo que muchos consideran que es el éxito más grande de Microsoft de toda la historia, que es Windows 95. Windows 95. Yo me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Por supuesto. Sí. O sea, tú te acuerdas porque, a ver, o sea, el lanzamiento de Microsoft de Windows 95 es el evento de tecnología más relevante de nuestros tiempos. Fuck it. O sea, hay un video donde está como Bill Gates con Jay Leno y están haciendo esta presentación de cómo ayuda Windows 95 al Tonight Show y de repente está en el fondo, parece que es como un fondo fijo y en eso se levanta el fondo fijo y ves atrás a todos los desarrolladores que participaron en Windows 95. O sea, Windows 95 lleva a Microsoft a ser una compañía de $1,000 millones a $10,000 millones. One single product. ¿Ok? Sí, aparte un 10X que ya partía de $1,000 millones. O sea, Sí. hacer un 10X en una empresa ya de ese tamaño. Y, o sea, está cañón. En esta W que vamos a hablar de Microsoft, donde es una W, no, es como una, que es como arriba, es como una N. Es como una N. Es una N, tienes toda la razón, no una W. Sí. O sea, yo ya estoy diciendo que Microsoft va a volver a caer, pero en este momento, o sea, Windows 95 es el fin del pico. Aquí es el rise. Claro. Y muchos argumentan que Windows 95 es el último momento de oro de Microsoft. ¿Hasta hoy en día? No. Ah. O sea, antes de los últimos 5 años. Ok. Sí. Entonces muchos argumentan como esta es la era dorada de Microsoft y ya, aquí se acaba. O sea, ahorita vamos a entrar en la era del Internet, que
yo creo que para mí, la era del Internet fue la última era relevante de Microsoft, no Windows 95, pero la era del Internet pasa como 5 años después de esta era de la invención del software. Entonces, sí. Es muy largo. Es muy largo eso, Sí. ¿no? Y también, o sea, lo que sucede es que la estrategia de Microsoft fue tan buena en estos inicios que fue méteme en todas las computadoras, hasta en las Apple, que hoy vemos como otro sistema operativo, otro todo. Méteme en todas las computadoras, porque la gente va a ser sinónimo de computadora Microsoft. Y eso empieza a dejar de pasar en esta era. Ok. A ver, hay que hacer un recap. La primera que es el traductor, la segunda que es el MS2, la tercera que es Microsoft Office, la cuarta es la que acabas de platicar de Windows. Ahora vamos con el navegador del Internet. En el 94, James Allard le escribe un correo a Bill Gates y le dice, ¿sabes qué? Hay un niñito programador que se llama Mark Andreessen. Para los que les suene Andreessen, de Andreessen Horowitz. ¿Sabes que Andreessen? Me acabo de enterar que se dice Andreessen. Yo siempre pensé que era Anderson. ¿En serio? Sí. Y el otro día hace muy poco me mandaste un voice note o algo que decía Andreessen y dije, claro, es Andreessen. Y ahora lo escucho en todos lados Andreessen. O sea, no sé por qué mi mente lo había como apagado. Sí, como que tú decías, este cuate se llama Anderson. Ajá. ¿Qué tal nuestros voice notes, eh? Sí, muy divertidos. Somos bien divertidas, güey. Bueno, Mark Andreessen, que es hoy el socio fundador de Andreessen Horowitz, era este niñito que había construido Mosaic. Mosaic es el que se convierte en Netscape, que fue este buscador en la web ultra exitoso, el primer buscador, o sea, el primer search. Sí. Y eso obviamente cambia el mundo. Entonces, el James Allard le escribe un mail a Bill y le dice, señor, este cuate, o sea, ponle ojo a este cuate porque está haciendo esto y necesitamos incorporar esto a Microsoft. Y nosotros le vendemos Windows a las empresas y le metemos algo para que los consumidores puedan acceder al Internet. Que digamos que es la era, o sea, antes del search, Google. porque no. O sea, antes del Google Search. Ah, sí, antes del Google Search. O sea, es el Google Search organiza el contenido del Internet, pero el web browser te deja hablar con el Internet, entrar al Internet. Es la entrada al Internet. Es la entrada al Internet. Ajá. Entonces, Windows es como la entrada a la computadora en sí. Exacto. Y el Netscape es la entrada al Internet, ¿no? Ajá. Y entonces buscan a alguien que les da la licencia del código de un buscador para meterlo en Windows. Es como si fuera la App Store, haz de cuenta. O sea, ¿qué significa? Que tu computadora ya viene con este buscador. Ahora, no logran realmente esta licencia al 100 y entonces es cuando desarrollan el Internet Explorer. En 1995, Bill Gates escribe el famoso memo Internet Tidal Wave. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal de este memo? Es que el Internet es lo más relevante que ha pasado en el mundo de la tecnología desde la PC de IBM en 1981. Ahora el Internet debe ser la prioridad de Microsoft y, señores, todo mundo debe de poner en el foco al Internet. Unos meses antes, Netscape sale a la luz. Tiene su IPO, que fue un éxito brutal. ¿Y qué pasa? Netscape lo hacen gratis para todo el mundo. Internet Explorer se cobraba. Eso, o sea, te cobraban $50 por la licencia. Entonces, eso obviamente es un golpe gigantesco para Microsoft. Esto no le gusta a Bill. Y entonces, Bill dice, tenemos que solucionar este tema porque si no, Netscape no solo va a matar a Windows, a Internet Explorer. Netscape va a matar a Microsoft. Sí, porque era un cambio en el modelo de negocio, en el paradigma de cómo se hacían negocios. O sea, Netscape es el primero que llega ahí, claro, inventa que algo sea gratis. Y Bill Gates así como, güey, ¿por qué gratis? Todo cuesta, mete el Internet Explorer $50. Y Bill empieza a decir, Dios mío santo. Este es otro momento de visión para mí. Sí. Él dice, si entrar al Internet es gratis, adentro del Internet va a pasar todo y ya nadie va a necesitar a Microsoft. Claro. Necesito matar a estos güeyes. A volver prescindibles. Necesito asesinarlos. Sí. Y sí. Y entonces, ¿qué hace Bill? Hace gratis Internet Explorer y mata a Netscape. Porque obviamente, a ver, si la ventaja competitiva de Netscape es que era gratis, así le quitas la ventaja competitiva porque el gigante se puede hacer gratis. Y además, hoy se te hace muy natural. Por ejemplo, yo uso Google Chrome, ¿no? No importa qué compu tenga, yo luego llego y bajo Google Chrome porque es la que a mí me gusta usar. Pero antes tú usas lo que ya viene con tu compu. Sí. O sea, si tú ya compraste una computadora y esa computadora a fuerza trae Microsoft y ya trae Internet Explorer, uso Internet Explorer. No voy a ponerme a bajar otra cosa. Sobre todo en esa época. Ajá. Después surgieron
Ya. ¿no? Los Safaris, los Chromes de la vida, y entonces sí ya empiezas a usar el que Y tener con el una que te identificas. preferencia. Ajá, y tener una preferencia. Ahora, después de esto, cuando hace Internet Explorer gratis, se vuelve el rey, ¿ok? Internet Explorer pues ya está en la computadora de todo mundo y en 1996 tiene 20% del mercado. En el 2000 no tiene el 90, no tiene el 95, tiene el 100% del mercado. Ya le podemos llamar monopolio, sí le podemos llamar monopolio. Mata a todos, literalmente mata a todos. A completamente todos. ¿Y qué crees? Compran Hotmail. Hotmail lo adquieren en 1997 por $400 millones. En ese momento, Hotmail era el servicio de correo electrónico más popular en Internet, sino el que más, de los más. Por favor, coméntenos cuál era su usuario en Hotmail. Ay, no. No, los usuarios en Hotmail eran así de Soccer2343, Sí. ganador. Sí. O sea, coméntenos. Y siempre tenían tu año de nacimiento. Sí. O sea, era como soccer. 100%. El mejor en soccer, 1990. ¿no? Totalmente. Entonces, compran Hotmail. Compran Hotmail y después de la adquisición, Microsoft continúa operando Hotmail como un servicio independiente hasta que lo reemplaza con Outlook.com en 2012 y la neta es que Hotmail, bye. Ahora, este dominio tuvo un costo altísimo y este costo se llama la demanda antimonopolio del gobierno de Estados Unidos. Fue una demanda que duró de 1990 a 2011. Al final, Microsoft gana como siempre que gana todas las demandas, pero durante 21 años están en procesos legales que al final del día es un desenfoque para la empresa. Un desgaste cuesta tremendo. mucho dinero, ¿no? Y por muchos años no solo le cuesta eso, le cuesta que mucha gente odiaba a Microsoft y a Bill Gates porque eran sinónimo de monopolio y como que se sentía que le hacían daño a los consumidores por el monopolio que habían creado. La prensa se comía a Bill Gates vivo y la moral de los empleados estaba en el piso, ¿no? O sea, se ven como los malos del cuento. Terrible. Cuando eran la gente realmente más brillante del mundo en ese momento, ¿no? Y esta gente estaba trabajando en el software que iba a cambiar al mundo. Entonces, sí, muy complicado. Bill Gates está agotado, o sea, ya lo consumió todo este conflicto, decide renunciar a ser CEO. No, y es sí. cuando entra Ballmer y como que a Bill Gates le cuesta salir y se quedan un poco como de co-CEOs un rato. Sí, a ver, o sea, técnicamente el puesto que tenía Bill Gates en ese momento era Chief Software Architect, pero todo el mundo lo que sabía era como que Bill Gates ya no quería lidiar con los problemas que un CEO... Politics. Ajá, exacto, Sí. con politics. O sea... Sí. Entonces queda medio de co-CEO, pero no era el título, ¿no? Entonces se queda como en un trance ahí medio raro. Y Bill Gates decide que ya se quiere enfocar más en la filantropía y entonces renuncia ya formalmente a Microsoft totalmente. A ver, o sea, para mí esta demanda antimonopolio marca mucho la pauta de quién, o sea, en quién se convierte Microsoft, porque no es solamente que Bill Gates sale, o sea, esta demanda le cuesta a Microsoft a Bill Gates, Sí. que era, o sea, Microsoft y Bill Gates eran uno mismo. Era su bebé o Era, su... sí, no, y era parte de complicado él, sí. separarlo, ¿sabes? Claro. Pero Ambos. ambos. Para Bill Gates y para Microsoft. Para era una todos. marca muy fuerte. Era una marca muy fuerte. Les cuesta Claro. mucho trabajo separarlos, pero también piensa que estamos hablando de estar, o sea, gente que está en el, o sea, gente que quiere cambiar al mundo, que quiere desarrollar nueva tecnología, y a esta gente le estás diciendo que esta ya no es una empresa como confiable. Es gente que tiene una ética muy clara y alguien que quiere cambiar el mundo no quiere trabajar con el enemigo del mundo. Entonces, atraer talento les cuesta trabajo. Verdaderamente es un momento muy oscuro para Microsoft. Steve Sí, a Ballmer, ver, o sea, hay que dar esta intro de cuando entra Steve Ballmer Sí. porque realmente la tiene muy difícil. muy O sea, creo difícil. que no lo castigan mucho, lo juzgan mucho y él es el malo del cuento en todas las historias. Y la realidad es que recibió un problema muy grande. O sea, a ver, Steve Ballmer tenía como la fama de ser un loco, un gritón, un intenso. Hay una plática como muy famosa de developers. No sé si la ubicas. Seguro has visto algún clip o algún meme Sí. donde sale Steve Ballmer empapado en sudor y está gritando, nos Developers. tenemos que empacar en algo, que son los desarrolladores. Sí. Siempre estaba empapado en sudor. Luego también está el speech de cuando se hace CEO que grita como, I love this company. O sea, el güey estaba Sí. muy loco. Y que no iba tanto con la cultura de Microsoft, que se ha caracterizado toda la vida, hasta ha sido criticada en que es de más como permisiva, flexible y tienes a este cuate que es como Un loco. un loco gritándote. Y que además, a ver, o sea, durante su legado, o sea, la acción de Microsoft sí cayó el 36%, o sea, eso es una realidad. Se lanza Windows 8, que es un fracaso.
se lanza Windows Vista, que es otro macro fracaso. Pierden todas las olas. Pierden mobile, pierden search, pierden social. O sea, todas las olas las pierden. Intentaron comprar Facebook, ¿no? Intentan comprar Facebook, no lo aprenden. O sea, un pinche desastre. Pero la realidad es que si lo ves a fondo, Steve Ballmer fue un gran CEO y fue juzgado erróneamente porque hay que tomar en cuenta, primero, o sea, la acción no tiene que ver normalmente o al 100% con lo que sucede adentro de la empresa. Tiene que ver con la percepción. Que normalmente está ligado a ingresos o sea, cosas que sí podemos, o sea, como KPIs importantes, pero al final es percepción. Pero la clave es normalmente, porque los ingresos de Microsoft se triplican en lo que Steve Ballmer está ahí. Sí. Entra en las consolas con el Xbox y logra su objetivo principal. Y el objetivo que le dan a Steve Ballmer es: haz que esta compañía esté en el lado correcto de la ley y que los empleados vuelvan a ser felices. Y como empleado, o sea, antes de ser CEO, como empleado, el foco y el éxito de Steve Ballmer fue cambiar hacia dónde se dirigía la compañía. O sea, hasta ese momento, antes de que Steve Ballmer cambiara ese foco, Microsoft con Office estaba dirigido hacia los individuos y había tenido como un gran deal de años con IBM como cliente corporativo, pero Office le estaba llegando primero a la gente. Y los empleados llegaban con sus empresas llamando Excel, llamando Word. Entonces, ya ahí tienes a estas semillas que sembraste. Y Steve Ballmer convierte a Microsoft en una compañía Enterprise First, que significa, o sea, primero vamos a servir a las empresas, no a los individuos. Microsoft es una empresa que le sirve a las empresas, no a los individuos. Apple es una empresa que le sirve a los individuos. Entonces, diferencia a Microsoft de Apple de una forma muy clara. Steve Ballmer crea un ejército de ventas que le vende a estos enterprise. Entonces, él cambia el modelo de negocio. Le preguntan a las empresas, oye, ¿tú cuántos empleados tienes? ¿Sabes qué? Mejor págame por cada empleado y tú puedes usar todo mi arsenal de aplicaciones. Vamos a ver qué tamaño de empresa tienes y con eso yo te creo un paquete. Y entonces esto es revolucionario porque la aprenden. O sea, sí pierden en el lado del consumidor, pero en el lado de enterprise siempre son muy fuertes. Y Steve Ballmer es la clave para este éxito. O sea, lanzan Xbox. Te digo que no es un gran negocio, pero ¿qué sucede de cara al consumidor? Que todo lo que lanzan de cara al consumidor la cagan. O sea, sí, porque era una empresa que eran buenos para B2B. Y también hay un tema que dijimos al principio. Microsoft siempre tuvo dinero. El problema con Microsoft era a qué le pusieron el dinero. Porque como cuando tú desarrollas tecnología, lo que pasa es que desarrollas la tecnología y dedicaste, o sea, yo te meto a ti a desarrollar tecnología y luego no la aprendo y ya te metí a ti, que eras la mente brillante del equipo, a estar 3 años desarrollando Windows Vista. Perdiste mucho tiempo de talento. Claro. Entonces, fíjate esta. Lanzan Windows Vista, una mierda. Lanzan Zoom. Si alguien se acuerda de Zoom, por favor, póngalo aquí. Pero era la copia del iPod, pero era color café. Y se convirtió en un meme que era color caca. Literalmente todo el internet decía, eres el iPod color caca. Obviamente jamás despega Zoom porque nadie se acuerda de Zoom. Yo ni me acuerdo que existe. Creo que no me enteré que existió. Bueno, se les va Search. Tratan de comprar Yahoo, no la aprenden. Desarrollan Bing y Bing bien, o sea, ahí tiene su market share, pero no, sí, o sea, no se vuelven el rey. Pero ellos eran o sea, estaban acostumbrados a haber sido el rey en todo. Se les va Social, tratan de comprar Facebook, no lo logran. Y lo que decíamos al principio, empiezan a salir estos anuncios de Mac versus PC. El consumidor empieza a sentir que Microsoft es una compañía aburrida. ¿Pero por qué pasa eso? Vámonos al core de por qué pasa esto. Pasa porque Microsoft viene de una demanda antimonopolio que los obliga a volverse unos burócratas de primera. Porque si Microsoft no se hubiera convertido en un burócrata de primera, no hubieran sobrevivido. Porque originalmente la demanda antimonopolio le pidió a Microsoft que Microsoft se dividiera en 2. Pero el modelo de negocio no soportaba un Microsoft dividido en 2. Entonces, Bill Gates y Steve Ballmer se sientan y dicen, güey, vamos a hacer todo lo posible para ser los mejores amigos del gobierno de Estados Unidos. Y si te fijas ahorita en todas las demandas que hay contra Apple, Google, Microsoft no está. Y es como, ¿por qué? Es que nosotros ya estuvimos ahí. Claro. Y nosotros ya nos volvimos los mejores amigos del gobierno. Y era necesario. O sea, esta transformación como en unos dinosaurios fue necesaria para que llegara la segunda ola, que era la ola donde lo iban a aprender. O sea, en 2008 Bill Gates oficialmente se va 100% de Microsoft. O sea, ya no tiene nada que ver con Microsoft. Microsoft ya no estaba a la vanguardia. Microsoft ya no tenía la capacidad de ver hacia el futuro. Y sin Bill no se veía cómo iba a sobrevivir. Es interesante, o sea, como pausar aquí y pensar que no, o sea, Microsoft, ¿cuántos empleados tenía ahorita? Pero era una plantilla gigantesca. Ya no tenían nuevas cosas desarrollándose. El iPhone los mata. Mobile es la última estocada.
¿Sabes qué pasa? El iPhone fue algo que nadie vio venir. O sea, cuando hagamos eventualmente nuestro capítulo de Apple. O capítulos, porque Apple es una larga historia. El iPhone, o sea, Steve Ballmer tiene una frase muy famosa que cuando llega el iPhone, sale el iPhone y el iPhone sale a $500, Steve Ballmer se muere de la risa. ¿Quién va a pagar eso por un celular? ¿Quién va a pagar eso por un celular? ¿Sabes por qué? Porque hasta el iPhone, la gente veía el celular no como una mini computadora, como lo vemos ahorita, ¿no? O sea, como que tu celular es una microcomputadora, sino que lo veían como algo muy específico para comunicarte. Claro. Y nadie la vio venir. Y cuando llega el iPhone, destruye por completo la industria de la tecnología. Todo cambia, todos los jugadores cambian. Android era todo lo que Microsoft no era. Android era gratis. Google era gratis. Apple era cool y bonito. Microsoft era café y color caca. O sea, neta, no la aprenden en nada. Es que piensa la cantidad de olas que se les fueron. Los visionarios. Yo siento que tuvo mucho que ver con que Bill Gates no estaba al 100 metido. Pero los visionarios que pensaron en el software as a service antes de que existiera. Los visionarios que vieron... Todo lo anticiparon. En su historia. Y de repente vienen 3 olas seguidas así, que no ven. Y sí es una coincidencia que es justo cuando sale Bill. Totalmente. Entonces, sí hay algo ahí. Sí, que no. De que este cuate no, o sea, igual era un gran ejecutor, igual ciertas cosas hizo bien, pero sí se le fueron olas grandes que no se le podían ir. Que al final del día lo que argumentan muchos y Acquired lo argumenta es que la chamba de Steve Ballmer no era ser un visionario. La chamba de Steve Ballmer era simplemente resistir, güey. Resiste. No te fijes en la tecnología. Él lo dice en muchas entrevistas. Yo no soy un tecnólogo. O sea, solamente mi chamba era vamos a no destruirnos. Claro. Y vamos a sobrevivir. Y eventualmente vamos a estar en un lugar donde va a venir alguien que sí sea un visionario, que es Satya Nadella, que venga un visionario y tome el control, ya que yo les deje este show organizado. Y a ver, dentro de este momento como de caos de realmente Microsoft no está encontrando por dónde moverse, cuál es el camino que debe de seguir, llega una decisión chistosa de Ballmer, que es básicamente, a ver, chistosa es un decir, pero más bien bastante arriesgada de Ballmer, que es decir, nos vamos a ir al hardware. Nosotros somos conocidos por ser una empresa que vende software, pero vamos a probar entrar en el mundo del hardware porque tenemos algo que ofrecer. O sea, podemos llegar a este nicho, este océano azul, ahorita te platico, con la Surface, ¿no? Entonces, en 2012 lanzan la línea Surface. Microsoft históricamente había dependido de socios como Dell, como HP, como Lenovo para fabricar dispositivos con Windows. Pero la verdad es que el iPad se estaba haciendo cada vez más popular y lo que Ballmer ve es, a ver, el iPad es como un iPhone grande, o sea, realmente no cumple la necesidad de tener una computadora, no una PC, pero tal vez existe un espacio para tener este 2 en 1. Y este 2 en 1 ¿a qué se refiere Ballmer? Que es una PC que también sea tablet al mismo tiempo, que tenga pantalla touch, que tenga un diseño muy bonito, limpio, innovador, ¿no? O sea, que la gente, un poco lo que tenía que ofrecer Apple en ese momento, que era este nuevo diseño, nosotros lo podemos hacer, tenemos esa capacidad, pero lo metemos dentro de todo el ecosistema Windows y vemos qué sucede, ¿no? Es un cambio radical de estrategia. Te digo, piensa que estamos mudándonos de la era software, no estamos encontrando nuestro camino y es hora de la era hardware otra vez. Entonces nos ponemos un poco nerviosos. Además que era un 2 en 1, o sea, esta laptop tablet que estaba pensada para consumidores, no para enterprise, que siempre fue el fuerte de Microsoft, ¿no? O sea, Microsoft siempre sirvió a las empresas y este fue su momento de servir a las personas, o sea, a los individuos. Entonces, la primera Surface se anuncia en junio del 2012 y se lanza en octubre de ese mismo año. Fue un concepto que al inicio fue difícil de comunicar al público porque era decirles, es que no es una iPad versión Microsoft. No. Esto es más bien una PC que tiene esta flexibilidad de convertirse en una tablet. Y a ver, se los digo yo que tengo una Surface en las manos, ¿no? O sea, realmente es una PC que cuando lo necesitas se hace una tablet y tiene una pantalla touch. Yo, por ejemplo, la uso como PC, o sea, la conecto a mi monitor, estoy normal como si fuera una PC y cuando voy a dar una conferencia le quito el teclado y tengo una tablet y tengo esta pantalla touch. Pero para mí sí lo podría cargar como en mi uso personal es 70% PC, 30% tablet, ¿no? Y entonces, pues tiene un inicio medio complicado, pero Microsoft tiene esta visión y dice, no, es que en la Surface hay algo, ¿ok? Vamos a seguir como refinando este producto y sacan la Surface Pro 3 2 años después, en el 2014. Y literal le da el clavo con este modelo porque era una pantalla más grande de 12 pulgadas, era un diseño más delgado, más bonito. Fue el primer modelo que la gente recibió de una forma muy positiva y lo posicionó como una alternativa premium al iPad y a los Ultrabooks. Entonces soy mejor porque sí soy una PC. Y luego de 2015 a 2017 se expande muchísimo esta línea. Nos vamos a la Surface Book que sale en 2015, Surface Studio, Surface Laptop 2016 y 17. Y en este periodo como que
la percepción fue que la Surface pasó de ser un experimento que tenía Microsoft a ya ser un producto premium y volverse una referencia en la categoría 2 en 1, que después esa categoría se amplió, pero en este momento sí fueron de los primeros, ¿no? Ahora, es un mundo bien difícil de navegar. Microsoft se ha posicionado muy bien con la Surface como una línea de dispositivos que son premium e innovadores, pero en contraste con los fabricantes tradicionales de PCs, ¿no? O sea, que a menudo compiten por precio. La Surface no. O sea, la Surface es un producto más premium, más innovador y no me voy a pelear por los $3 que le vamos a descontar, ¿no? A nuestras computadoras. Ahora, ¿cuáles han sido las claves de este éxito? Y no es que la línea Surface o la línea hardware se haya vuelto el mayor negocio para Microsoft. Lo vamos a tocar en el siguiente capítulo. O sea, si el mayor negocio para Microsoft es la nube, es Microsoft Azure. Pero este se ha vuelto como otro de esos engranes que tiene Microsoft en este flywheel, obvio, de crear todo un entorno para hacer que tú puedas hacer las cosas de una forma más productiva, ¿no? O sea, como que hacer más con menos y permitirle a la gente hacer más cosas, que es lo que decía Ballmer. Entonces, hoy la Surface es un éxito rotundo. Han lanzado varias. La Surface Pro, que es la que yo tengo, como que ya, o sea, consolida las versiones de Intel y AMD en una sola línea. Luego sale la Surface Pro 11, que le llaman Copilot más PC también, que es la versión que yo tengo, que es la mejor 2 en 1 que tiene el mercado. A ver, yo sí te puedo decir que estaba nerviosa de cambiarla porque llevaba con la misma marca de computadoras 20 años y decidí cambiarla. Me la mandó Microsoft y dije, ok, la voy a reseñar, voy a ver, pero no sé si me la vaya a quedar. Y neta no la suelto. O sea, ya ni siquiera me acuerdo dónde dejé mi otra computadora porque sí realmente es mucho más eficiente. La batería dura muchísimo. Tiene hasta 14 horas de batería. Sí se presta a esta vida de, ok, sí trabajo en mi casa con mi monitor, pero al mismo tiempo me tengo que venir aquí a grabar y la tengo aquí 8 horas que estamos grabando. Entonces, la cámara funciona muy bien. Los episodios que hemos grabado de Chisme Corporativo remotos, los grabo con esta cámara y la gente me dice, ¿qué cámara usas? Y no me pueden creer que sea la cámara de la Surface, ¿no? Ahora, en la industria lo que sucedió con la Surface es que Microsoft impulsó la adopción de este formato y elevó el estándar del diseño de las PCs, porque las PCs estaban quedando atrás en términos de diseño. Y sí, Apple estaba siendo muy revolucionario en términos de diseño, pero dijeron, no, o sea, ¿por qué una PC no puede ser bonita y no puede tener este diseño? Te digo que tiene esta cosita que hace que puedas como verla a distintos ángulos y entonces está súper cómodo y también hasta ajustar la cámara para la papada. Entonces funciona bastante bien y lo que hace es completa este flywheel de tenemos una estrategia de integración perfecta entre hardware y software que es muy similar a la de Apple, pero para la gente que ya está acostumbrada. Ahora, este episodio llega hasta esta era, ¿no? O sea, hasta la era del hardware, hasta que entra la Surface Pro. Y en el siguiente episodio vamos a entrar en la era de la nube y la inteligencia artificial con Satya Nadella. Ahora, conclusiones de este episodio. ¿Qué opinas de Microsoft hasta aquí? O sea, de Rise and Fall, esta N de Microsoft. A ver, Microsoft, opino lo que llevamos diciendo todo el episodio. O sea, son unos visionarios que siempre anticiparon todas las olas. Para mí lo más inteligente de Bill Gates fue anticipar las olas y no querer jugar el play directo, sino decir, si pasa esto, ¿qué tiene que pasar alrededor para que esto que va a pasar explote? Entonces es un catalizador de la tecnología que otros desarrollaban y que él veía venir. Él es un catalizador para que se cree un ecosistema alrededor que haga que esto sea un boom, ¿no? O sea, desde el traductor lo vimos. ¿Por qué se le ocurrió desarrollar un traductor y no se le ocurrió desarrollar una computadora, que era lo más obvio? Sí. Porque dijo, esa ya la están desarrollando todo el mundo. Yo voy a crear el ecosistema para que esa computadora que está desarrollando todo el mundo sea un monstruo. Entonces, para mí, eso es lo más brillante de la historia. Y ¿sabes qué? Para mí, la visión original, o sea, la grandeza de la visión. Sí. Eso es lo más cañón. O sea, que todo, y vamos a tomar en cuenta que lo que dijo antes de que llegara la demanda. Ajá. O sea, una computadora en cada escritorio, en cada casa, usando Microsoft. Ese es el nivel de visión que tenía Bill Gates para Microsoft. Entonces, antes de que vieras a la computadora como algo de todo mundo. Claro. O sea, cuando eran computadoras gigantescas en un cuarto. Y él lo veía. Sí. O sea, él, para mí, genuinamente, es un genio. Microsoft es una compañía que ha pasado la prueba del tiempo. O sea, momentos tan críticos que ha vivido y que hoy ya sepamos lo que es, porque podríamos acabar aquí el capítulo, porque siento que un poco este capítulo acaba como acabamos el de Intel. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar, ¿no? O sea, pero no. Ahí te voy a debatir. Intel realmente no sabemos porque todavía no vemos algo a qué apostarle en Intel hoy. O sea, Intel su tendencia es a la baja, sí, y no veo decir, es binario si esto le pegan o no le pegan. ¿Qué es esto? O sea, no hay un esto.
En Microsoft no es así. O sea, en Microsoft ahorita, o sea, lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero tenemos la computación cuántica, tenemos la nube, Azure, tenemos una cantidad de productos o de áreas que podemos decir es binario, no sabemos. Bueno, no, Azure sí la aprendió cañón. Sí. Pero, por ejemplo, la computación cuántica. No sabemos. No sabemos, pero Ya hay algo. ya está. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, y Hay una apuesta, por lo menos ya puesta. claro, Intel no. Entonces, para mí, o sea, en ese sentido, o sea, entiendo lo que dices de la picada, o sea, de la tendencia hacia abajo. Pero estoy de acuerdo con tu punto. Aquí ya había semillas sembradas. Sí. Esto fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos cuando... Todos los martes en todas las plataformas de streaming, además de YouTube. Y antes de vernos, quiero esa campanita prendida. Campanita, campanita, campanita. Me gusta cuando la gente nos pone en los comentarios. Solamente les he puesto campanita a ustedes. Ay, me gusta. sí, Eso es muy bonito. es lindo. Eso es muy bonito. Nos vemos en el próximo episodio, señores. Y los esperamos todos los martes y los esperamos. Tú Y yo. bailando. ¿Dónde los esperamos? En cada esquina. En cada esquina. Hey. Que eso Ajá. hay que traerlo a valor presente para entender. Hay que traerlo a valor presente. Vamos a hacerlo en este momento. A ver, si porque 10,000 eran... ¿qué cuánto eran? 81. 81. ¿Cuánto eran 381? ¿Cuál es ¿Tienes esa regla Excel de ahí? 3? A ver, la regla de 3. Mejor hay que hacerlo Ajá. con inflación. Asumir Ahí inflación está. 4%. Espérate. Es el equivalente a $2 millones. Madres. Ajá. Va otra vez. Di, porque no vamos a sacar todo Sí, esto. va. Que todo el mundo piensa que somos ultra brillantes. Ajá. Esto se va a bloopers. Exacto. Se traen este cuate programador a trabajar con ellos. Espérate, ya me perdí. Y lo convencen de dejar el MBA y le dicen, te damos... Ay, se fue el logo. Se fue el logo. Y su trabajo en güey, hoy estoy Sí, no, siento que muy no, güey. cansada. Espérense, 2 segundos, me tengo que poner chapstick. Ay, Me arde horrible la boca. ¿Lo tienes aquí? ¿Me compartes? Desde 1981 con la IMBPC. ¿IMBPC? ¿Qué es eso? ¿Tuviste algún handle de correo que te dé pena ajena? Sí, y no lo voy a decir. Dilo. No lo voy a decir. ¿Por qué no? Escríbanme y les digo No, en privado. A dilo. los que ¿Por me qué no? escriban. Cuéntalo. No, porque aparte no es tan chistoso. Ah, no es tan chistoso. O sea, era como tosa guión bajo. O sea, que para la gente no significa nada. Para ti sí. Ya sabes. El mío, fíjate que yo siempre fui muy aburrida. O sea, yo siempre fui así de que Macarena-Riva 90. Sí, mírala. Yo siempre Qué tuve profesional siempre. mente corporativa. Desde chiquilla. Siempre marca personal antes Siempre que marca nada, ¿no? personal cuidada. No, pero teníamos unas, o sea, es que cuando éramos chiquitas, Ajá. teníamos unos apodos muy vergonzosos. Muy vergonzosos. Muy vergonzosos. ¿Por O sea, qué? te puedo decir, no lo voy a decir acá y después atrás de Ujú. cámaras te voy a decir el mail de Marisol, si era de pena. Me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí. Marisol, te vamos a ventilar. Sí. Sí, es cierto. Siento que, ¿sabes quién? El de Lulia de haber sido vergonzoso No. también. ¿No era vergonzoso? Bueno, sí, el primero sí y después cambió a uno tipo tú. Sí. Ajá. Qué chistoso. Ok. Sí. Pónganos lo que fue vergonzoso. Esto se va a bloopers porque no a todo el mundo le No, interesa. pero sí les voy a contar o sea, estoy en bloopers, pero ahí les va esta locura. Con un amigo del Miraflores, fuimos se me acaba de olvidar cómo se llama. Muy amigo, muy no, cercano. ¿Cómo se apellida? Es que no quería decir Ruco. ¿Cómo se apellida No, Ruco? pero no hay que ventanear aquí a la gente. Vinzac, ¿No? pero eso lo Bueno. borran. No, lo ponen en bloopers. ¿Sí? Sí, o sea, llegamos a la parte de la Anáhuac, a la inscripción de la Anáhuac y tenías que dar tu mail, ¿ok? Y entonces llegamos así pero yo a esas alturas yo ya lo había cambiado a otra cosa. O sea, no solo era Maca-Riva 95, no, ya era Macarena-Riva@hotmail, dale. O sea, yo Ajá. ya estaba en ese nivel de cambia tu mail. Ajá. Y llegamos a la fila de inscripción y le dicen como, ¿cuál es tu mail? A Ruco le gusta el soccer 93. Era una cosa así, te lo juro. Pero lo dice súper bajito y la de admisión es así de, ¿qué? ¿Qué? A Ruco le gusta el soccer 96. Y fue un momento de humildad. O sea, me acabo de pensar, wow, me muero ser este güey. Sí, que soccer panda 24. Ay, no, qué horror. Pero bueno, regresamos. Esto y ultra bloopers, al ya final, los porque superfans. Pobre Ruco. Fíjate que Steve Ballmer me recuerda mucho a un poco no, quiten esto.